Carlos Fernando Rodríguez Rivera, quien es coordinador de la Zona Pastoral Atacunga, a quien le agradecemos de todo corazón por haber aceptado esta entrevista y compartir sus conocimientos y experiencias. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias, Juan. Es realmente un gusto en esta mañana de día sábado poder compartir este momento de reflexión, poder compartir algunas de las experiencias que vamos haciendo a lo largo de la iglesia. Y con estas experiencias, por supuesto, nosotros vamos prácticamente marcando este camino y haciendo ese camino hacia el encuentro con Dios. Mi saludo también para toda la audiencia de Radio Latacunga, a quienes nos sintonizan a través de esta emisora prestigiosa en nuestra provincia, pero también en el mundo, puesto que hoy, por todos los canales y la tecnología que tenemos, es posible, por supuesto, no solamente que escuchen, sino que también nos vean. Y así podamos, por supuesto, tener una reflexión mucho más profunda y más aún sobre el tema que hoy se nos plantea compartir. Muy bien, gracias. Hoy vamos a tratar el tema inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Pero antes vamos a hablar un poquito con el Padre, a conocerlo más, y vamos a pedirle que nos cuente su testimonio de vida. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se decidió por la vida sacerdotal? Bien, puesto que el tema de la vocación es un tema que no solamente se trata o no solamente tiene relación a aquellos que estamos relacionados en el tema religioso. El tema de la vocación es siempre un llamado que Dios está haciendo a la humanidad, al mundo entero. Y es un llamado en el que el hombre, entendido hombre, mujer, estamos llamados a una realización perfecta, a una realización plena en el mundo, al encuentro con Él y, por supuesto, al encuentro con uno mismo. En este sentido, yo puedo decir que este llamado, esta vocación nació desde los años de la infancia. Pienso que como todo niño, como todo joven, como todo adolescente, vamos teniendo inquietudes y de alguna manera vamos buscando perfilar lo que queremos ser en un futuro. De hecho, siempre que se habla o siempre que se está en el ambiente educativo, una de las preguntas que suelen hacernos nuestros maestros, yo recuerdo con toda claridad, era siempre esto: ¿qué quieres ser en el futuro? O mucho más todavía, más concretamente, se nos decía: ¿qué quieres ser cuando seas tú grande? Eso era, de alguna manera, pienso yo, como ese salto, como ese lanzarse a pensar en el futuro y realmente darse cuenta por dónde uno puede orientar la vida y buscar esa realización. En ese sentido, quisiera decir mi testimonio, ¿no? Nació prácticamente de la infancia y pienso que estos espacios que la iglesia, las comunidades cristianas nos han ofrecido siempre y hasta ahora, por supuesto, esos espacios han sido los momentos para ir descubriendo este llamado que Dios nos hace a la humanidad. Lo hice, pienso que como todo niño, dentro de la catequesis, teniendo esas experiencias de acompañamiento, de descubrimiento de la fe con los catequistas, con los animadores. Pero mucho más puntualmente, esto nació ya en el colegio. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio particular y una de las materias era orientación vocacional, así se llamaba tal cual, orientación vocacional. Y claro, el orientador, el facilitador, él tenía justamente esta misión de ayudarnos a descubrir qué inquietudes nosotros tenemos y dónde nos sentiríamos mucho mejor. Y es por eso que en este colegio se nos ofrecía, además, ¿no?, por supuesto, de la parte académica, se nos ofrecía otros espacios y entre ellos algunas convivencias mucho más puntuales entre jóvenes de diversos colegios, otras instituciones educativas, no necesariamente en la que yo estudié. Entonces también teníamos estos encuentros con jóvenes de colegios
del Estado. Y ahí intercambiábamos estas inquietudes. Pero claro, por supuesto, nuestros facilitadores siempre nos iban orientando, siempre iban marcando este camino para poder servir a Dios y hacerlo desde esta instancia, ¿no? Desde la vida consagrada. Entonces, así fue naciendo la inquietud, así, lo digo yo, fue naciendo también este deseo de poder servirle a Dios a través de la vida consagrada, a través del sacerdocio. Perfecto, perfecto. Usted trabaja como coordinador en la zona pastoral La Tacunga. ¿Qué sectores nomás comprende esa zona? Bien, sí, al momento me encuentro con esta responsabilidad adicional en la diócesis y concretamente en la zona pastoral de La Tacunga. Las parroquias que conforman esta zona pastoral son nueve parroquias. Prácticamente las del sector urbano de la ciudad de La Tacunga. Y entre estas parroquias de la parte urbana, pues tenemos la parroquia La Catedral, está la parroquia El Salto, donde se encuentra el santuario en honor a la Santísima Virgen. Tenemos las parroquias de San Sebastián, San Felipe, Cristo Resucitado, la parroquia La Santísima Trinidad. Una de las parroquias nacientes y que se está constituyendo es la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y de María. La parroquia también, la Sagrada Familia. Las parroquias, estas 8 parroquias están prácticamente dentro del sector urbano de la ciudad de La Tacunga. Y a esta zona se añade la parroquia Belisario Quevedo, que no está en la parte urbana como tal, no está comprendida entre la parte urbana, pero por la cercanía a la ciudad, pues ha sido considerada también como una parroquia para que forme parte de esta zona pastoral. Entonces, siendo así, la zona pastoral de La Tacunga está conformada por estas 9 parroquias. Y dentro de estas 9 parroquias, además, también son parte los conventos. Y ahora, por el momento, pues tenemos la presencia de los padres mercedarios y como también los padres de la orden de los agustinos. Entonces, ellos son parte de nuestra zona pastoral. Hay que comprender también y hay que añadir que en esta zona nuestra, algunas de las parroquias tienen la bendición de contar también con la presencia de comunidades religiosas femeninas, quienes de la misma manera van a ser siempre ese apoyo en el trabajo pastoral de las parroquias. Y aquellas parroquias donde no tenemos la presencia de comunidades religiosas femeninas, pues eso no significa que estemos al margen y que no tengamos la ayuda o el aporte valioso, en este caso de más personas consagradas. Ventajosamente tenemos el apoyo de los laicos. Y dado que este programa, por supuesto, es justamente presentado para poder despertar, para poder, sobre todo, fortalecer el trabajo de los laicos, sí tengo que decir que ventajosamente en todas nuestras parroquias tenemos esta gran bendición, el poder contar con las personas que igualmente son consagradas, porque todos somos bautizados, pero están ejerciendo también este trabajo y este compromiso desde su ser, desde su estado laical. Entonces, así está conformada la zona pastoral de La Tacunga. Vuelvo a decirlo, son 9 parroquias. En la parte urbana, solamente la parroquia Belisario Quevedo es la que está fuera de la parte urbana, pero goza de mucha cercanía. Y los 2 conventos que acabo de señalar. Perfecto. Entre sus ocupaciones, también dice que es canciller de la diócesis. ¿Qué es un canciller? ¿Qué función tiene? A ver, para ir conociendo un poco la parte administrativa de cómo funciona, ¿no?, la curia diocesana. Desde el momento en el que Monseñor Giovanni Paz tomó posesión de la diócesis, se vivió, por supuesto, una estructuración nueva. Los obispos, de hecho, son las personas que nombran a las representantes para la función administrativa. Y dentro de la diócesis, pues el obispo tuvo esa gentileza de confiar en mi persona y nombrarme como secretario o canciller.
es la palabra prácticamente canciller, de acuerdo incluso al derecho canónico, quiere decir secretario. Entonces, esta responsabilidad la vengo ejerciendo ya por varios años y la responsabilidad del canciller prácticamente, esto lo voy a decir de acuerdo a cómo lo norma el derecho canónico. En el canon 482 es donde se encuentran precisamente descritas y una forma muy puntual descritas las responsabilidades que tiene el canciller dentro de la curia. Ahora, antes de esto me gustaría hacer una puntualización. Cuando decimos, ¿no?, que esto es o esto está dentro del ámbito administrativo, pensaríamos que incluso en la iglesia, en nuestro medio, pueden ser las cosas también como se dan fuera, ¿no? En el ámbito civil. Y a veces se suele hacer esa comparación y no siempre es la más adecuada. En ocasiones se piensa que los cargos administrativos se los tiene o se los nombra a aquellas personas que quizá no quieren vincularse al trabajo apostólico, aquellos que a lo mejor no tienen mucha afinidad con el trabajo apostólico. Y esto realmente es una de las grandes equivocaciones. Pensar que quienes a lo mejor hemos sido designados o hemos sido nombrados para poder tener estos encargos administrativos, no tengamos afinidad o no tengamos esa vocación por el trabajo pastoral. Esto es prácticamente erróneo pensar de esa manera. De hecho, el mismo Concilio Vaticano II, en una parte, vuelve a insistir, ¿no?, que aquellos que hemos sido nombrados para poder tener estas responsabilidades en la parte administrativa, en una curia diocesana, no solamente debemos nosotros orientar nuestra vida, nuestro trabajo a ese ámbito, al ámbito administrativo, sino también nosotros debemos ejercer el ámbito apostólico. Prácticamente eso es el ser, ¿no?, de un consagrado. Entonces, el canciller en una curia diocesana es la persona que cuida, que redacta las actas de los diferentes momentos, de los diferentes encuentros, asambleas que se tiene junto con el ordinario, con el obispo, como también con los vicarios episcopales, con los vicarios que tiene una administración, o también aquellas asambleas generales que se pueden tener junto, como decía, con los laicos o con los agentes de pastoral. Entonces, el canciller, su primera responsabilidad es esta: cuidar que se redacten las actas lo más fielmente posible. Estas, a su vez, que se puedan expedir, si es que alguien tiene necesidad de tenerlas, el canciller es el responsable de poder entregárselas, pero también de poder custodiar todos estos documentos dentro del archivo diocesano. Además, otro de los ámbitos también de las responsabilidades del canciller dentro de la curia diocesana es también el poder certificar todo tipo de documentos. Estos documentos que pueden ser solicitados por personas para diferentes trámites o que pueden ser solicitadas por parroquias o incluso aquellas solicitudes que pueden venir desde el extranjero. Entonces es el rol, es la función del canciller, el certificar que los documentos que se tiene dentro del archivo o incluso los documentos que constan en los archivos parroquiales prácticamente son fiel copia de los originales. Esto así, en breve síntesis, por decir cuál es la función, cuál es el rol del canciller dentro de la curia diocesana. Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar ya con el tema de hoy. El tema de hoy es inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, y el invitado del día es el padre Carlos Fernando Rodríguez Rivera, quien es coordinador de la zona pastoral La Tacunga. Iniciamos la primera parte con una lectura de la cita bíblica de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, que dice: pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana,
sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Como el tema de hoy es inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, Padre, por favor, ¿nos podía hacer una introducción para luego ir revisando numeral por numeral? Sí, perfecto. Estos sí son algunos de los numerales que están dentro de el catecismo de la Iglesia Católica. Y así a manera de una introducción general, ¿qué podemos decir sobre la inspiración? Quisiera que tengamos en cuenta, ¿no? Son dos momentos. Decir inspiración y luego decir verdad en la Sagrada Escritura. Cuando se habla de inspiración, siempre es bueno y siempre va a ser oportuno tener en cuenta algunos datos etimológicos, la raíz sobre todo, para saber de dónde partir, para tener un mejor criterio, para tener un mejor panorama de lo que nosotros estamos hablando, de lo que estamos reflexionando. Ahora, inspiración proviene del vocablo latino inspiratio. Inspiratio, a su vez, viene también del verbo latino igualmente inspirare. Ahora, esta palabrita, este verbo, inspirare, así tal cual como se pronuncia, así tal cual como suena, como escuchamos, es un compuesto de dos palabras. In, que significa en, y luego, por supuesto, la segunda palabra, inspiratio, o inspirare, como decía, inspirare, el verbo, que significa soplar. Entonces, uniendo prácticamente, ¿no?, estas dos palabritas, y con el significado, inspiración, ¿qué es lo que significaría? Significaría soplar en. ¿Sí? Eso significa inspiración, soplar en. Ahora, como no estamos hablando así en sentido general, sino que aquí queremos relacionar la inspiración a las verdades o a la verdad de la Sagrada Escritura, podríamos entonces hacerle o presentarle, ¿no?, este significado en una forma, en un sentido figurado. ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo quedaría entonces la definición de inspiración? Podríamos decir, insinuar algo en el corazón de alguien. Recordemos lo que decía anteriormente, ¿no? Soplar en. Pero en sentido figurado, podemos decir, y relacionando sobre todo cuando se habla de la Sagrada Escritura, podríamos decir entonces que significa inspiración, insinuar algo en el corazón de alguien. Insinuar algo en el corazón de alguien. Pienso que así, en un modo general, pero en un contexto bastante comprensible, para nosotros podríamos decir esto sobre inspiración. Ahora, si quisiéramos, por supuesto, avanzar mucho más, ¿no? Si quisiéramos seguir ampliando esta definición, si quisiéramos así seguirla presentando en un modo muy general, vamos a encontrar también otras situaciones que acompañen esta definición. Prácticamente sobre la inspiración se dice en el ser humano, es un estímulo, es prácticamente la lucidez que puede alcanzar una persona, ¿no? Lucidez que accede, lucidez que tiene una persona y que esta lucidez le ayuda, primero, a despertar la creatividad. Despertar la creatividad. Quizás ustedes, ¿no? Todos los que nos están escuchando, los que nos siguen, ¿no?, a través de las redes, en algún momento se habrán dado cuenta que cuando empezamos el día, cuando empezamos una actividad, decimos, hoy estoy inspirado, hoy me siento inspirado, hoy tengo deseo de conquistar el mundo, hoy tengo deseo de hacer muchísimas cosas. Y miren, si tuviéramos en cuenta, ¿no?, este concepto que yo acabo de decir, entenderíamos las palabras que nosotros decimos. Me siento inspirado. ¿Qué significa inspirado? Es entonces ese estímulo humano que yo tengo y donde he despertado o logrado darme cuenta que despierta la creatividad en mí. Ese mismo estímulo nos da a entender también otra cosa. No es solamente despertar la creatividad,
ese estímulo, esa inspiración que yo puedo sentir en un momento determinado, además me puede ayudar a encontrar soluciones a diferentes situaciones. Me siento inspirado. Me siento inspirado, ¿por qué? Porque además puedo tener o tengo un mejor panorama y hoy me doy cuenta cuáles pueden ser las posibles o cuáles son las soluciones frente a determinado problema, a determinado inconveniente que puedo tener. Me siento inspirado, porque entonces estoy buscando o estoy encontrando soluciones. Y también podemos decir, me siento inspirado cuando, no solamente cuando tengo o cuando despierta la creatividad, no solamente cuando encuentro soluciones a los problemas. Puedo incluso decir también, me siento inspirado cuando siento que puedo concebir o le estoy dando forma a nuevas ideas que me llevan también, por supuesto, a la transformación de momentos y situaciones. Pienso que así, en una forma general, podemos presentar la inspiración. Entonces, vuelvo a decir, inspiración es ese estímulo que una persona accede, que una persona tiene, y ese estímulo, por supuesto, nos ayuda a despertar creatividad, nos ayuda a dar soluciones a problemas, a inconvenientes, y esa misma inspiración, por supuesto, nos ayuda a concebir y a crear nuevas ideas. Esto yo podría presentar así, como decía, en una forma bastante general sobre la inspiración. Esto, por supuesto, ya cuando se lo relaciona a la parte religiosa, pues entonces vamos a entender mucho mejor por qué decimos que la Sagrada Escritura, por supuesto, está inspirada por Dios. Muy bien, muy bien. Voy a dar lectura al numeral 105 del Catecismo de la Iglesia, que dice: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Algo ya nos decía al respecto. ¿Puede concretar un poco más? ¿Puede especificar más? A ver, vamos a entender, sí, perfectamente el número 105 del Catecismo de la Iglesia Católica lo pone en este sentido, ¿no? Y parte de este hecho, parte de esto que es fundamental, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Ahora, si nos ponemos nosotros a profundizar mucho más ya en el estudio bíblico, en cambio vamos a encontrarnos con otra situación, diferente a la que el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral lo menciona y lo dice. Porque ahí, en las partes introductorias de los libros, pone, señala, indica quién es el autor del libro. Y si leemos así, en ninguno de los 73 libros de la Biblia, en ninguno dice el autor es Dios. En ninguno lo pone así. Ahí está claramente, el autor es, ¿no? Vamos a dar unos nombres. Pablo, ¿no? Pedro, los apóstoles, o Juan, o Isaías, Jeremías, en fin. Entonces ahí podemos nosotros llegar justamente a tener cierto inconveniente y decir, bueno, entonces, ¿cómo es que mientras el Catecismo de la Iglesia Católica me dice que el autor de la Sagrada Escritura es Dios, ¿por qué entonces en los libros de la Biblia los autores son otros? ¿O por qué el autor es otro? Aquí entonces quisiera que entendamos esta situación. La Biblia indiscutiblemente fue escrita por hombres. Fue escrita por hombres, ¿ya? Como usted, como yo. Bien. Hombres que tuvieron el deseo de, por medio de la tradición oral, un día plasmar todo lo que escucharon y colocarla de una forma escrita. Los libros de la Biblia fueron escritos por hombres, pero aquí viene, ¿no? Aquí viene la aclaración. Si bien fueron estos libros escritos por hombres, pero no solamente esa escritura, no solamente ese dictado, fue cuestión de un recuerdo de ellos,
sino que aquí interviene la inspiración. Lo que decíamos, lo que dijimos antes. Interviene la inspiración. ¿Por qué? Porque estos hombres escribieron, pero desde lo que Dios fue poniendo en su corazón. Dios fue inspirando. Por eso decía, miren, a mí me parecía interesante el poder hacer, ¿no?, esta acotación. ¿Qué significa inspiración? Y les decía, miren, inspiración significa estímulo. Inspiración significa estímulo, despertar a la creatividad, ir creando nuevas ideas. Entonces estos hombres no quisieron plasmar en estas obras, en los libros de la Biblia, no quisieron plasmar su pensamiento, su manera de concebir el cosmos. Ellos se dejaron inspirar por Dios. Quiere decir entonces que la Biblia, ahí sí, ahí entendemos este numeral, fue escrita por Dios, porque Dios inspiró a estos hombres. Y lo que encontramos precisamente en la Biblia es lo que Dios fue poniendo en el corazón de estos hombres. Padre, una pregunta. Los hombres escribieron la Biblia. ¿Se dieron cuenta ellos? ¿Eran conscientes de que estaban escribiendo la palabra de Dios? Hay que entender algo y me gustaría, miren, aquí tenemos diferentes citas bíblicas y justamente para darnos cuenta y poder llegar a esto, si estos hombres eran o no eran conscientes de eso, o simplemente fueron manipulados, ¿no? Simplemente ellos se dedicaron a hacer un dictado de alguien. Mire, aquí interviene un elemento bastante interesante. En la misma Biblia nos dice, la Biblia fue escrita por hombres, pero estos hombres, por decirlo así, ¿no?, en sentido figurado, no eran cualquiera. No estoy refiriéndome, porque a lo mejor eran hombres destacados, o a lo mejor pertenecían a la nobleza, a la realeza. No, nada de eso, ¿no? Estos hombres principalmente fueron dóciles al Espíritu de Dios. Por eso podemos decir entonces que en ellos no existió en el momento de escribir los textos, no interviene, ¿no?, las partes sensibles de cada uno de ellos, no interviene su capricho, no interviene su decisión. Yo pongo mi pensamiento, no. En realidad ellos se dieron cuenta que era Dios el que iba dictando, ¿no?, las cosas que el pueblo necesitaba conocer, necesitaba saber. Y por eso estos hombres eran dóciles, se dieron cuenta. Y vea, en la Biblia, por ejemplo, vamos encontrando, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, la Sagrada Escritura sobre estos diferentes hombres? ¿Cómo la Biblia misma califica a estos hombres que fueron también los escritores de la Biblia? Los pone como hombres de Dios, siervos del Señor, mensajeros del Señor, enviados de Dios, ¿no? Los pone además también como hombres de espíritu, como centinelas, como profetas, voceros de Dios. Por lo tanto, entonces nos damos cuenta con toda certeza aquí que no es que ellos únicamente escribieron lo que les dictaba su corazón o lo que les dictaba la razón en ese momento. Ellos se dieron cuenta perfectamente. ¿Por qué? Porque lograron hacer un perfecto discernimiento. ¿A quién se le puede llamar un hombre de Dios? ¿No? ¿A quién se le llama o a quién se le debe llamar un hombre de Dios? El hombre de Dios es el que logra precisamente, ¿no?, descifrar, es el que logra discernir lo que Dios quiere para su pueblo, lo que Dios quiere para la persona, lo que Dios quiere para la familia. En ese sentido, entonces pienso que sí podemos decir que estos hombres iban tomando conciencia de que era Dios el que buscaba escribir, el que buscaba poner por escrito sus pensamientos y sus deseos por medio de ellos. Muy bien, gracias. Estamos hoy día con el padre Carlos Fernando Rodríguez Rivera, coordinador de la zona pastoral La Tacunga, analizando el tema del catecismo, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. El numeral 106 dice:
Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Prácticamente ya ha explicado mucho. Hágalo, por favor. No logré escuchar la última parte, tenía su micrófono en silencio. Sí, Si me ayuda, por favor. prácticamente casi ya ha explicado esto, pero si desea usted reforzar un poco más, bienvenido. Sí, es interesante ver cómo va complementando el catecismo de la Iglesia Católica y en este numeral nos da a entender, ¿no? Nos propone de mejor manera. Primero, Dios no anula al ser humano, porque al decir que Dios inspira, al decir que Dios pone en el corazón, en la mente de estos autores, o puso en el corazón de ellos lo que Dios quería que se plasme, lo que Dios quería que el pueblo conozca, que conozcamos nosotros. Pensaríamos entonces que estos hombres simplemente, miren, fue algo tan mecánico. Y en ellos prácticamente Dios hizo todo un atropello, ¿no? Porque se fue por encima de su libertad, porque se fue por encima de su voluntad. Y uno pensaría que Dios prácticamente como que los obligó a estos hombres a colocar allí lo que él quería. Y aquí el catecismo prácticamente, mire, nos aclara. Los autores, estos hombres que escriben la Biblia, ellos, lo dice con toda claridad, usaban todas sus facultades y talentos. Usaban todas sus facultades y talentos. ¿Ya? Entonces no hay un atropello por parte de Dios. No es que Dios se va por encima de estos hombres. No, Dios respeta completamente las facultades del hombre. Entre ellas la razón. ¿No? Entre ellas la razón. Pero estos hombres, ¿qué es lo que hicieron? Por eso puse énfasis. Estos hombres lo que hicieron fue discernir, darse cuenta, ¿ya? Que ellos eran instrumentos por los cuales Dios quería llegar a la humanidad. Y lo dice el mismo numeral 106, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores. Mire, aquí prácticamente lo pone en este sentido. Cuando encontramos, yo por eso lo dije, cuando busquemos, ¿no? Cuando hagamos la lectura bíblica y no solamente por curiosidad, incluso hasta por la formación de uno mismo, cuando leamos las partes introductorias de los libros, ahí nos damos cuenta a quién se le coloca como autor. Ahí nos damos cuenta. Y esto por eso lo pone aquí con toda claridad. Verdaderos autores, ¿no? A ellos se los coloca ahí también como autores, ¿ya? Entonces no es que aquí Dios está buscando ser el protagonista, no. Simplemente Dios conoce y sabe que por medio de los hombres inspirados por el Espíritu Santo pudo llegar con estos escritos. Muy bien, regresamos luego de una pausa comercial. Ok. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 45 minutos. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 45 minutos. Somos la semilla que regaron con amor y respeto. Cada día sembraron en nosotros valores que perduran. Nos enseñaron a ser solidarios, respetuosos. Nos enseñaron a cuidar y proteger. La educación en valores es el camino de humanos mejores. Este es un mensaje de la Red de Mujeres de Cotopaxi y Radio La Tacunga. En la ciudad, en el campo, aquí y allá, las buenas nuevas están en marcha. Desde junio, Radio La Tacunga AM 1080, más programación. Desde junio, en marcha. Vengo del racimo de un plátano, del cóndor que danza en el páramo. El mundo me mira y temblando suspira. Yo soy el ombligo y el grito de un niño que traga saliva en la calle. Vengo de una canción. En Radio La Tacunga, los niños también tienen su espacio.
escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio Latacunga AM, la voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: ven acá. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. El tema de hoy, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, y nuestro invitado, el padre Carlos Fernando Rodríguez Rivera, coordinador de la zona pastoral Latacunga. El numeral 107 del Catecismo dice: los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Padre, por favor, su explicación a este numeral. Bueno, en realidad aquí valdría la pena tomar en cuenta una cita bíblica tomada de la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, para que entendamos mejor todavía, ¿no? Este numeral, el número 106, incluso también el número 107. ¿Por qué nos dice los libros inspirados enseñan la verdad? Ya, a ver, en este versículo nos dice: toda escritura, refiriéndose por supuesto a la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, de principio a fin. Y útil, además, y útil para enseñar, para guiar, para corregir, para educar en la justicia. Toda escritura, absolutamente toda escritura. Entonces, prácticamente llegamos, ¿no?, a lo que el catecismo ya profundiza. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Por qué decimos que lo que está en la Biblia es verdad? Primero, viene de Dios. No viene de los hombres, viene de Dios. Si fuera una palabra que viniera únicamente de los hombres, esa palabra ciertamente podría estar, ¿no? Nosotros decimos en juego, esa palabra realmente podría estar en duda. ¿Por qué en duda? Porque el ser humano prácticamente tiene tendencias, tenemos tendencias. A veces incluso estamos hasta como obligados a responder a ciertas tendencias, ciertas formas de pensamiento, ciertas maneras, incluso de comportamiento, que nos llevan a actuar de una manera u otra. Pero aquí, el literal, el número 107 dice: los libros enseñan la verdad. ¿Por qué los libros de la Biblia nos enseñan la verdad? Yo no lo digo con mis palabras, lo dice la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, es decir, no es inspirada, no obedece, no responde al pensamiento, al comportamiento de hombres. Toda la palabra que encontramos ahí es inspirada por Dios. Y vuelvo a decirlo, miren, hay 3 cosas fundamentales aquí. Primero, enseñar, corregir y educar. 3 cosas fundamentales, incluso donde podemos encontrar la utilidad de la Sagrada Escritura. 3 cosas fundamentales. Perfecto, muchas gracias. El numeral 108 dice: sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Su explicación, padre, a este numeral.
A ver, aquí quisiéramos, o quisiera más bien, ¿no? Que le demos una buena interpretación, aparte que incluso digo yo, está claro, ¿no? Ya no tendríamos que volverle a dar nosotros un sentido diferente a lo que está aquí. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. Es la religión de la palabra de Dios y no de un verbo escrito. Ahí nos pone dos cosas que nosotros siempre tendríamos que tener muy presente, ¿ya? Dos cosas muy presentes. No estamos entonces nosotros respondiendo simplemente a un conjunto de letras, a un conjunto de libros. Podemos nosotros leer, ¿no? Podemos incluso hasta conocer, como decía, hasta podemos citar de memoria muchas de las cosas que están dentro del texto, dentro de la Sagrada Escritura. Pero aquí nos dice con toda claridad, ¿no? La religión nuestra es de la palabra de Dios. Y Dios no es un ente, no es un ente que está allí, ¿no? No es algo más, no es un añadido en la creación. Dios es vida. Por lo tanto, la religión, por lo tanto, la escritura tiene que llevarnos a nosotros, por supuesto, a un compromiso dinámico. Por algo ya, yo quise tomar la lectura de la segunda carta de Timoteo, porque allí lo dice claramente. ¿Para qué? ¿Para qué es la Biblia? ¿Para qué es la Sagrada Escritura? Nos enseña. Y si es que realmente la Sagrada Escritura nos enseña, ¿eso qué significa? Eso significa que tiene que verse reflejado esa enseñanza en la conducta, en el comportamiento de la persona. ¿Por qué? Nos enseña. Lo dice claramente, nos corrige, nos ayuda a darnos cuenta que si algo no es lo más correcto, si algo no es lo más elemental para el ser humano, entonces ahí es donde uno encuentra la utilidad. No es una letra muerta, no son letras muertas lo que encontramos aquí. Es prácticamente, miren, un Dios vivo que nos lleva, por supuesto, también a nosotros a una dinámica diferente en la vida. Muy bien, padre. ¿Conocer la Sagrada Escritura garantiza el conocimiento total de Dios? Siempre y cuando, podríamos decir, siempre y cuando tengamos la misma actitud que tuvieron los autores de la Biblia. Sí, siempre y cuando. Uno puede decir, claro, ¿no? Es correcto tomar la Biblia y podemos decir que eso es una verdad. Ya. Pero si yo no logro encarnar esa palabra, vuelvo a decirlo, simplemente será un conjunto de palabras. Simplemente será un conjunto de palabras. ¿Es correcto tomar la Biblia como fuente de revelación? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios se ha ido revelando, se ha ido dando a conocer. Y una de las maneras de darse a conocer y por la que nosotros podemos conocerle a Él es por medio de la Sagrada Escritura. Es por medio de la Sagrada Escritura. Ahí está revelado, ¿no? El actuar de Dios. Dios ha querido, miren, que en la Sagrada Escritura el propósito nuestro sea conocerlo, cómo actúa. Y además de que lo conozcamos, que lleguemos a amarlo. Además de que le conozcamos, que podamos confiar en Él. Ahí incluso podemos, miren, ir encontrando, ¿no?, algunos criterios también para poder confirmar efectivamente que en el numeral 108 se nos dice claramente, nuestra religión no es de una letra muerta, es de un Dios. Y Él ha querido revelarse para esto, para que uno confíe, para que uno crea y fundamentalmente ¿para qué? Para que nosotros podamos amarlo a Él. Perfecto, muy bien. ¿Es correcto tomar la Biblia como única fuente de la revelación? Si partimos del hecho, ¿no?, de que la Biblia, toda la Biblia es o son libros inspirados por Dios, claro que sí. Por supuesto, no podríamos negar esto. Pero no nos quedemos únicamente, por favor, no nos quedemos únicamente en esto. Incluso cuando logramos nosotros darnos cuenta cómo Dios se ha ido revelando progresivamente en el pueblo, porque no ha sido una revelación de un día, de un momento a otro.
No, Dios ha tenido que irse revelando y de diferentes maneras, de diferentes formas, de tal manera que el conocimiento del hombre logre reconocer la manifestación de Dios. Ahí tenemos, incluso podríamos ver algunos momentos en el mismo Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó, por ejemplo, a Moisés en la zarza encendida. No, Moisés en un momento seguro dudó. ¿Cómo es posible? Esa voz que salga precisamente de esa zarza, ¿cómo es posible que ahí esté Dios? Entonces, fue Dios mostrándose progresivamente, ¿no? De diferentes maneras. Pero no digamos que solo en la Sagrada Escritura está la revelación. Pienso que hay otras maneras, incluso formas naturales donde se puede encontrar la revelación de Dios, que nos revela. En la oración, por ejemplo. En la oración, cuando hacemos nuestra oración, cuando entramos en esa intimidad con Dios, ¿qué es la oración? La oración no es únicamente la repetición de una frase que uno puede haberla memorizado, ¿no? La oración fundamentalmente es el momento en el que en el silencio o con él o desde el silencio uno deja que Dios le hable. Y si uno deja y si uno logra escuchar lo que Dios nos dice, es un acto de revelación. Es un acto de revelación. Por supuesto, entonces no podríamos decir solo, cuidado, solo en la Biblia está la revelación. No. Hay otros momentos también. Como digo, una forma natural, bien podríamos decir la oración. Incluso, hasta podríamos afirmar que hay otras formas de revelación de una manera sobrenatural. En un sueño. A ver, sabiendo discernir, por supuesto, ¿no? Tampoco vamos a ir a los fanatismos, tampoco nos vamos a ir a los extremos, pero, por ejemplo, en un sueño, una revelación, una visión, tuve una visión, Dios me habló, Dios de alguna manera me dijo, ¿no? Esto es lo que debo hacer. Incluso, una forma natural también podríamos decir, cuando uno se acerca y cuando uno logra hacer una obra de caridad, una obra de misericordia, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago esa obra de caridad? Porque Dios me ha revelado. Dios me está revelando. ¿En el qué? En el que yo, mientras ayudo, mientras me acerco, mientras le hablo a esa persona, siento que estoy haciéndolo también con él. Entonces, yo sí quisiera que ampliemos también, ¿no? Mucho más esta manera, esta forma de ver. La revelación, Dios la ha hecho progresivamente y se sigue manifestando. Pero no solamente podemos decir que la revelación de Dios la podemos encontrar de una manera única o exclusiva en la Escritura. Pienso que estas otras maneras, estos otros espacios, son también para poderlos encontrar a Dios. Así es, muy claras sus respuestas. Tenemos saludos para toda nuestra audiencia, especialmente para la zona pastoral de la Tacunga, para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas, a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Tenemos un saludo también a todas las personas que nos siguen por el Facebook. Tenemos Diana Zorrilla, nos está viendo. Patricia San Lucas dice, buenos días, un saludo al Padre Fernando. Que Dios lo bendiga por su vocación de servicio a Dios. Marcelo Escudero Moreno dice, Padre, felicitaciones, lo estoy viendo desde Pucayacu. Rosa Gavilanes, Padre Fernando desde Pujilí. Vicente Cunoay está viéndolo. Tenemos María Victoria Paca, el Padre Guido Misef. Saludos, Padre Fernando, bendiciones. Jovita Vázquez Naranjo, bendiciones, Padre Fernando. María Alexandra Molina, Pinuesa Mercedes, Wilfrido Misael Freire Ortiz. Saludos al Padre Fernando desde La Maná. Bendiciones y a usted, Juanito, excelente programa. Sonia Guaigua. Saludos, Padre Fernando, desde Salcedo. Tenemos toda la provincia conectada viendo el programa de los laicos Un Pueblo que Camina. Damos por finalizado este programa, Padre, en unos brevísimos segundos, por favor, su bendición. Bien, no quisiera, por supuesto, despedirme de este programa, de esta charla que hemos tenido, agradeciendo, por supuesto, al espacio que son los laicos
los que se han organizado para tener estos espacios que son de formación, ¿no? Estos espacios, por supuesto, son de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque así nos vamos formando, así vamos nosotros, por supuesto, incluso aclarando muchas de nuestras dudas que podemos ir teniendo. Quiero agradecer profundamente la sintonía, ¿no?, que tiene Radio Latacunga, y por este medio, por supuesto, llega a muchos lugares. Gracias a todos los que nos siguen, por supuesto, gracias a las personas de las diferentes parroquias. Muchas gracias, Marcelo Escudero, desde Pucayaco, efectivamente. Una muy linda parroquia de gente, de personas muy buenas. Su bondad ha sido extraordinaria. En algún momento pude tener la oportunidad de estar en este sector, en esta zona. Gracias a todos, absolutamente a todos. Y nada más que decir que sigamos nosotros siendo dóciles al Espíritu Santo. Así como fueron estos autores de la Sagrada Escritura, fueron dóciles y lograron discernir, por supuesto, lo que Dios quería poner en ellos, que así lo seamos todos nosotros. Mi agradecimiento para todas las personas que comparten estos programas de semana a semana, estos programas de formación. Que el Señor realmente nos bendiga. Y antes, ¿no?, me robo unos minutos. Por supuesto, el saludo para todas las madres. El día de mañana recordaremos, no solo mañana, pero es ese día, es ese momento quizá que le damos esa exclusividad a ellas. Entonces, mi saludo, por supuesto, y las bendiciones para todas las madres en el mundo entero. Que el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias a usted, Juanito, por este espacio que me ha brindado en esta mañana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias y buenos días. Buenos días. Regina Caeli letare, aleluya. En este tiempo pascual en el que nos encontramos, rezamos el Regina Caeli. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya.